la placa orificio. La placa orificio la podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen, diferentes tipos de representaciones de este tipo de sensor. La placa orificio o diafragma consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa son los encargados de capturar la presión diferencial y enviados al elemento sensor, que puede ser un diafragma o un sensor por capacitancia. Esta presión diferencial es proporcional al cuadrado del caudal. Cuando el fluido circula por el tubo, este se mantiene igual. Sin embargo, cuando pasa a través de la placa orificio, la velocidad del fluido aumenta debido a la restricción que provoca dicha placa, generando una caída de presión, el cual es detectado por el sensor de presión diferencial. El siguiente medidor de flujo que vamos a tratar se llama la tobera y es bastante parecido con la placa orificio, así como lo podemos observar en esta figura. Al igual que la placa orificio, la tobera es instalada dentro de la tubería, como lo podemos ver en esta figura, donde se ubican dos tomas, una anterior y la otra en el centro de la sección más pequeña. La tobera nos permite medir caudales un 60% superior a los que nos permite la placa orificio en las mismas condiciones de servicio, y su pérdida de carga es del 30% al 80% de la presión diferencial. Este tipo de dispositivos podemos emplearlos en fluidos que arrastren sólidos en pequeña cantidad. Si bien este tipo de sólidos son abrasivos, pueden afectar la precisión del elemento. El costo de la tobera es de unos 8 a 16 veces al que nos vale una placa orificio, y su exactitud es del orden del 0,95 al 1,5%, o sea que tiene una mejor exactitud que la placa orificio. Por otro lado, tenemos el tubo Venturi, que es otro de los medidores de flujo, que lo podemos observar en la siguiente figura. Vemos que es bastante parecido con la tobera, solo que posee una sección más alargada. El tubo Venturi permite la medición de caudales 60% superiores a los de la placa orificio en las mismas condiciones de servicio y con pérdidas de carga entre el 10 al 20% de presión diferencial. Entonces vemos que es bastante bueno este tipo de sensor. Posee una gran precisión y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos. El costo del tubo Venturi es bastante elevado, pues está entre el orden de los 20 veces al valor de una placa orificio, pero su precisión es bastante buena, está entre el orden del 0,75%. El siguiente sensor de caudal que vamos a ver es el tubo de Pitot, el cual estamos observando en esta figura. El tubo de Pitot mide la diferencia entre la presión total y la presión estática, es decir, mide una presión dinámica y también es proporcional al cuadrado de la velocidad que circula sobre el tubo. Este tubo de Pitot es bastante sensible a las variaciones de velocidad en la sección de la tubería. Es por eso que es más utilizado para fluidos laminares. Como lo vemos, el tubo de Pitot se coloca perpendicular al fluido y este posee varios agujeros por donde entra la presión hacia un sensor de presión diferencial, que puede ser una membrana. Vemos entonces que el fluido ingresa al interior del sensor, midiendo así entonces la diferencia entre la presión total y la presión estática al interior de la tubería. Esta diferencia de presión entonces será detectada por la membrana, que será convertido entonces hacia el diferencial de presión. El tubo de Pitot puede medir el fluido en ambas direcciones, por eso es muy utilizado también para la medición de gases. Este tubo de Pitot puede ser alargado, entonces puede ser colocado en tuberías bastante grandes o incluso en tuberías cuadradas. Un siguiente medidor de flujo es, por ejemplo, el sensor de turbina, que se representa como vemos en la siguiente figura. Este sensor, en su interior, como su nombre lo indica, posee una turbina, la cual usa el número de revoluciones de dicha turbina para poder calcular la razón de flujo que circula por la tubulación con bastante precisión. Su funcionamiento básicamente es: por el lado izquierdo entra el flujo, el cual pasa por una sección enderezadora de flujo y este a su vez hace mover la turbina. Cuando la turbina comienza a girar, los giros de la turbina son detectados por convertidores electromagnéticos que normalmente son de reluctancia o inductivos, y estos electrodos pues llevan el conteo de frecuencia para poder hacer el cálculo de la cantidad de flujo que está circulando por el interior de la. Otra forma de conocer el caudal dentro de un proceso industrial es utilizando medidores de flujo magnético. El principio de funcionamiento de este sensor se fundamenta en la ley de Faraday,
que dice que al hacer circular un material, en este caso sería el fluido, un material conductivo, a través de un campo magnético, se produce una fuerza electromagnética que va a ser proporcional a la velocidad del propio fluido. En la figura de arriba podemos apreciar el medidor de flujo magnético, donde podemos reconocer el sensor y el transmisor. Y en la figura de abajo podemos ver las bobinas, que son las encargadas de generar el campo magnético, junto con los electrodos que captan. Básicamente, el sensor de flujo magnético lo que hace es inyectar una corriente eléctrica sobre las bobinas, generando el campo magnético y capturado por los electrodos, como lo vemos en la animación. Ese campo magnético va a hacer que las partículas positivas y negativas del fluido se vayan separando, generando un voltaje inductivo, el cual es capturado por los electrodos y enviados al transmisor. Vemos entonces que ese voltaje es convertido en el transmisor a través de un circuito electrónico, dando una señal proporcional al fluido que circula a través de dicha tubería. Por otro lado, tenemos los medidores de flujo ultrasónico, el cual podemos ver en la siguiente figura, y se basan en el fenómeno ultrasónico, caracterizado porque las pequeñas perturbaciones de presión en el seno de un fluido se propagan a una velocidad, en este caso la velocidad del sonido relativa al fluido. Si además el fluido también posee una velocidad, entonces la velocidad absoluta de la propagación de la perturbación de presión es la suma algebraica de ambas. Este sensor se compone de transductores de cristal piezoeléctrico que se utilizan tanto para transmitir como para recibir la energía acústica. Cuando no hay fluido dentro de la tubería, la emisión y transmisión de esta señal acústica tiene una velocidad constante, y cuando el transductor de cristal piezoeléctrico recibe la señal, este genera un voltaje, el cual es enviado hacia el transmisor. Cuando a través de la tubulación comienza a circular el fluido, debe compensarse entonces la velocidad con la que se transmite y se recibe. Si se transmite en dirección al fluido, pues esta velocidad aumenta, y cuando se recibe en sentido contrario al fluido, pues esta velocidad de recepción es mucho más lenta. Con base en esto, pues se puede calcular la cantidad de flujo que circula al interior de la tubería. También podemos colocar sensores de flujo ultrasónico que son cero invasivos, o sea que no hay que hacer perforaciones en el tubo. Simplemente colocamos los transductores de cristal piezoeléctrico sobre el tubo, y a través de la reflexión podemos tomar la medida de flujo a través de la tubería. Este tipo de mediciones también es muy utilizada cuando queremos medir caudales bastante grandes, o sea que es bastante empleado, por ejemplo, en las hidroeléctricas, donde tenemos tamaños de tubulación